Jelinek dice que preguntarse sobre cuál es o cómo es la naturaleza del Estado es lo más importante en cuanto a la doctrina del Estado. Entonces, que podemos analizar el Estado desde diferentes perspectivas, que podemos escribir mucho, pensar, lo que sea, pero lo importante es preguntarse la naturaleza del Estado. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que puede sonar un poco ladrilludo, pero pues en realidad es una maricada. Y es preguntarse qué es una doctrina. Una doctrina es un conjunto de ideas, prácticas y principios. Las doctrinas se basan en un dogma. Entonces voy a usar el ejemplo de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica el dogma de fe es lo que no cambia, es lo que está establecido y punto. La doctrina, por el contrario, sí cambia. Son esas ideas, prácticas, principios que me dicen como, bueno, ¿cómo voy a interpretar? ¿Cómo voy a practicar ese dogma? Pero quedémonos con lo importante, y es que preguntarse sobre la naturaleza del Estado es, insisto, lo más importante. Ahí cabría preguntarse como, oiga, señor Jelinek, ¿no es como raro preguntarse por la naturaleza del Estado? ¿Cómo me voy a preguntar, o sea, cómo voy a preguntar sobre la naturaleza de algo que en realidad es más bien artificial? O, no sé, o sea, el Estado es una creación humana y por lo tanto es como raro hablar de naturaleza si es algo artificial, pero pues bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ¿cuál es esa naturaleza del Estado? Jelinek dice que el Estado tiene dos características o tiene dos dimensiones, la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. Entonces, el Estado es objetivo y subjetivo. Cosa rara porque objetivo y subjetivo son antónimos, son opuestos. Vamos a desglosarlo un poquito. Entonces, el carácter objetivo hace referencia a que el Estado hace parte del mundo de los hechos, es parte de lo real y es externo a los individuos. Cuando yo salgo a la calle me encuentro con el Estado, me encuentro con personas que están todas ordenadas para ir, no sé, a sus trabajos. Me encuentro con policías en la calle y el policía es una persona objetiva. Si yo le escupo al policía, a mí yo voy a tener una consecuencia. Si yo no estoy, por ejemplo, y me voy para otro lado, el Estado igualmente va a seguir existiendo. Es decir, es externo a mí. Es decir, es algo muy objetivo. Pero también el Estado es subjetivo. ¿Por qué? Porque la realidad del Estado depende de los individuos, depende de su psicología, de su percepción y de su voluntad. Sí, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, si todos pensasen o dejasen de creer en el Estado, pues prácticamente el Estado dejaría de existir. Entonces, para que exista el Estado, depende uno de las subjetividades de las personas, de su percepción del mundo, y esas percepciones del mundo hacen que el Estado se convierta en algo muy real. Hacen que, por ejemplo, la gente, no sé, pase X número de horas intentando sacar una pinche cita para pedir un pasaporte. Entonces, el hecho de que, no sé, la Cancillería sea una entidad autorizada para emitir pasaportes, pues puede ser muy subjetivo. Yo puedo en mi casa dibujarme un pasaporte y si yo creo en él, pues está bien. El problema es que ese pasaporte no me lo va a recibir nadie. Entonces, mi subjetividad no es suficiente para moldear la realidad. Y por lo tanto, me toca ir a hacer fila o despertarme a las 3 de la mañana para poder conseguir una pinche cita para un pinche pasaporte. O, por ejemplo, si solo yo dejo de creer en el Estado, pues el Estado va a seguir funcionando común y corriente. El Estado no me necesita a mí en realidad. Si yo digo, no, es que el Estado no existe, que no sé qué, y me voy a vivir al monte como un ermitaño, pues puedo hacerlo.
pero eventualmente me voy a chocar con la realidad. ¿Cuál es esa realidad? De que efectivamente ese estado existe. Y de que a pesar de que yo haya dejado de creer en él, el resto de las personas siguen creyendo en el estado. Jelinek dice que el estado es real, entonces, pero depende de subjetividades para existir. Ahí es importante decir una cosa, y es que los caracteres real, o pues los caracteres objetivo y subjetivo, están al mismo nivel. Es decir, la naturaleza del estado no es que sea más objetiva que subjetiva o más subjetiva que objetiva. El estado es subjetivo y objetivo. Y ambas cosas están al mismo nivel.